Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Carmelito, yo soy médica hematóloga staff del Servicio de Hematología del Hospital de Clínicas y vamos a hablar sobre anemias. Entonces, la guía de la charla de hoy va a consistir en qué es la anemia, su definición, cuáles son los distintos tipos, el diagnóstico diferencial, la anemia ferropénica, la anemia de trastornos crónicos y la anemia megalóblástica son los tres tipos a los cuales nos vamos a enfocar. Dentro de la definición sabemos que la anemia en realidad es la insuficiencia eritroide, ya sea por incapacidad de transportar el oxígeno en una cantidad suficiente a los tejidos, pero como necesitamos un límite, el límite va a ser la hemoglobina, un límite inferior para edad y sexo en mujeres de 12 gramos por decilitro y en hombres de 13 gramos por decilitro. Ahora en la fisiología eritroide, por qué y cómo se produce, sabemos que la médula ósea es el lugar donde tenemos las stem cells y donde se va a producir los glóbulos rojos, que producen un volumen globular total de 2000 mililitros y esto se considera el producto con el hematocrito y que habitualmente en 120 días hay un recambio completo, pero que a diario tenemos un ingreso de 17 mililitros y y un egreso de 17 mililitros manteniendo un hematocrito estable. Una vez que se produce, se aporta el oxígeno a los tejidos y a través de la célula sensora a nivel intersticial peritubular, sensa la presencia de oxígeno en los tejidos y en la consideración de que se sense una disminución de los mismos, se va a producir la producción de eritropoyetina, que es un estimulante de colonia de la serie eritroide y previene a su vez la apoptosis. Entonces le dice a la médula ósea, que es la fábrica de las células de la sangre, que produzca la serie eritroide. Entonces, entendiendo cómo funciona, sabemos que la anemia la podemos tener porque nos falta eritropoyetina, porque nos funcione mal la médula ósea, porque las pérdidas sean más importantes que la producción diaria. Entonces, dividiendo las anemias, y con todo esto obviamente tendríamos anemia. Dividiendo las anemias en su distinta formato de presentación, podríamos decir que tenemos aquellas que son hiperregenerativas y aquellas hiporregenerativas. Las hiperregenerativas, que son por hiperhemólisis o por pérdida aguda, y las hiporregenerativas podemos tener por un defecto proliferativo, ya sea por déficit de eritropoyetina o por un defecto en la médula ósea eritroide, o por defectos de la maduración, a nivel nuclear, por defectos en el ADN, o a nivel citoplasmático, por defecto en la síntesis de hemoglobina. Entonces, en la semiología del sistema eritroide, lo más importante es en el interrogatorio, en la anamnesis, en el momento de la consulta, los síntomas, que lo más claro y característico es la astenia y la disnea. Dependiendo del tiempo de evolución de la anemia, puede ser reciente o de larga data, o puede ser constante o intermitente. Y lo otro importante conocer es si recibió en algún momento tratamientos previos. Al examen físico, la inspección de las conjuntivas y las escleróticas y las paneras, la palpación del vaso, del hígado y de los ganglios para ver si hay hepatoesplenomegalia o adenopatías asociadas, que nos puedan estar hablando de otras enfermedades concomitantes. Y los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios vamos a tener el hemograma con los valores y los índices hematimétricos que vamos a ver, la morfología de la serie eritroide, los recuentos de los reticulocitos, los parámetros del hierro, los parámetros donde vamos a evaluar si hay hemólisis, los parámetros de anemia de trastornos crónicos asociada a la falla renal, y por último, solo en casos muy seleccionados, el medulograma con la biopsia de médula ósea, y la mayoría de los pacientes que tienen anemia y que son de causas carenciales, la prueba terapéutica es la prueba de oro. Entonces, podemos clasificar según dos criterios. Por un lado, el criterio morfológico, según el tamaño del glóbulo rojo, y por el otro lado, con el otro criterio, que sería el criterio fisiopatológico, según la capacidad eritropoyética de la producción en la médula ósea, con la concentración de los reticulocitos.
Entonces, viendo los índices hematimétricos para saber el tamaño, vemos, acá tenemos el hematocrito, la hemoglobina y los glóbulos rojos. Vemos que el BCM, que nos habla del tamaño, el que es el volumen corpuscular medio, que resulta del hematocrito sobre los eritrocitos, y que el valor normal es de 88 más menos 8. Y luego tenemos el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que nos dice cuánta hemoglobina hay en cada eritrocito, y el CHCM, donde nos habla cuánta hemoglobina hay en relación al hematocrito. Entonces, dependiendo del BCM y el HCM, podemos saber si una anemia es microcítica, o sea, con glóbulo rojo chico, BCM menor a 80, e hipocrómica, o sea, con, como decíamos acá, en el HCM, la hemoglobina en relación al eritrocito, entonces que tengan poca hemoglobina, entonces un HCM menor a 27. Y en estas anemias tenemos característicamente y en la cabeza la anemia ferropénica, pero también podemos tener síndromes talasémicos y en algunos casos las anemias de trastornos crónicos. Ahora, las anemias que son normocíticas y normocrónicas, o sea, un BCM normal entre 80 y 100 y un HCM normal entre 27 y 32. Las más características son las anemias de trastornos crónicos y las anemias de la insuficiencia renal, o un déficit combinado de déficit de hierro más un déficit de fólico y B12. Y por último, las anemias macrocíticas normocrómicas, que tienen entonces macrocítica, tamaño grande, BCM mayor a 100, normocrómica, CHCM normal, entre 27 y 32, y van a ser las más características, los déficits de ácido fólico y B12, pero también las podemos encontrar en consumos de alcohol importantes y en hepatopatías o algunas mielodisplasias, y en las anemias hemolíticas. Ahora, con respecto a la amplitud del eritrocito, es donde podemos ver el RW. ¿Qué es lo que nos quiere decir la amplitud de la distribución eritrocitaria? Es que si todos los glóbulos rojos que vemos son similares en tamaño, o hay una variación en el tamaño. Como vemos acá en la figura de arriba, son todos similares, mientras que si vemos en la figura de abajo tenemos más grandes, más chiquitos, de tamaño casi normal, y después tenemos esquistocitos. Entonces, este va a tener un RW aumentado porque hay mucha variabilidad en el tamaño. Y por último, a nivel del criterio fisiopatológico, según la producción de la médula, los reticulocitos. Si vemos acá en la imagen, esto es como la progenie eritroide va madurando hasta llegar al eritrocito maduro, y que en el camino anterior, antes de liberar el, el tenemos al reticulocito, ¿sí? Característicamente nos hablan de que la médula sea suficiente para la producción, porque es parte del mecanismo madurativo, y lo importante es el valor esperado según el grado de anemia. En aquellos sin anemia esperamos tener entre 50.000 reticulocitos por milímetro cúbico, en una anemia leve alrededor de 100.000 y en una anemia severa alrededor de 150.000. Entonces, con todos estos datos que fuimos teniendo, podemos armar un algoritmo diagnóstico de las anemias, ¿sí? La anemia siempre partiendo del BCM, BCM normal, bajo o aumentado, y seguido de eso ver los reticulocitos y el RW. Ahora, las más importantes y las más frecuentes son las anemias de tipo carenciales. Dentro de las anemias carenciales tenemos la de hierro, B12 y folatos. Como vemos acá, nos marca el círculo más grande cuáles son las causas más frecuentes, y pueden ser por disminución de la disponibilidad, por aumento de los requerimientos o por aumento de las pérdidas. El hierro característicamente es por disminución de la disponibilidad, o sea, están ingiriendo poco hierro, o por aumento de las pérdidas, por ejemplo, en un sangrado. Ahora, la B12 lo más frecuente es que sea asociado a mala absorción, y el déficit de folato lo más frecuente es en el aumento de los requerimientos, por ejemplo, en el embarazo y la lactancia. Entonces ahora nos vamos a parar en la más frecuente de todas, de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica sabemos que el hierro tiene un metabolismo cerrado, ¿sí? Tenemos los depósitos, que son de 1 gramo aproximadamente, de hemoglobina circulante y la mioglobina asociada a los citocromus. Luego tenemos el transporte, que por día se absorben entre 1 o 2 miligramos día, y las pérdidas pueden variar entre 0,5 a 4 miligramos día, y esto hace este metabolismo cerrado
del metabolismo del hierro. Pero ¿cómo funciona la regulación de este metabolismo? Lo más importante es que el hierro que está en circulación va a provenir o del enterocito, o del macrófago, o del hepatocito. ¿Sí? Todo esto a través de los distintos alimentos. El tema es que la ferroportina va a ser quien transporte el hierro a la sangre y tengamos la ferremia, pero la hepcidina es quien puede bloquear a la ferroportina y decirle que no puede pasar el hierro. Entonces la hepcidina es quien inhibe la ferroportina y disminuye el hierro circulante. Ahora, la síntesis de la hepcidina va a estar inhibida en la ferropenia o en la hipoxia porque necesito adquirir más hierro, pero va a estar estimulada en la sobrecarga de hierro y en la inflamación. Entonces, ¿en qué parte del algoritmo estamos? Estamos en esta parte, ¿sí? Una anemia con BCM bajo, con reticulocitos disminuidos y con una RDW aumentada. Entonces, en el laboratorio, en el perfil férrico, vamos a tener la ferremia, que es el hierro sérico, el hierro en sangre disminuido, la transferrina, quien transporta el hierro en suero, que va a estar aumentada porque está libre. La TIBC, que es la capacidad de transporte, también va a estar aumentada porque no tenemos hierro transportándose. El porcentaje de saturación también disminuido. Y la ferritina, que habla del depósito, también disminuido, ¿sí? El test más importante para evaluar el déficit de hierro en las situaciones que no haya inflamación va a ser la ferritina, ¿sí? Porque como la ferritina es un restante de fase aguda, en la inflamación puede estar aumentado a pesar de déficit de hierro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la anemia? ¿Cómo se va a mover la hemoglobina y cómo se va a mover el BCM? ¿Se acuerdan? Obviamente, si está anémico va a estar la hemoglobina baja, y si es ferropénica, el BCM va a estar bajo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que una vez que inicia el tratamiento, bueno, entonces, como les estaba diciendo, la ferropenia se va a mover bien, va a bajar el BCM acorde a baja la hemoglobina. Ahora, cuando empezamos el tratamiento, primero corrige la hemoglobina y luego va a corregir el BCM. Y esto es lógico por el recambio y por la vida media de los glóbulos rojos. Entonces, dentro de los hallazgos clínicos, característicamente es muy sintomática, aún solo en un caso de ferropenia sin anemia. Puede tener pica, coiloniquia, fragilidad del cabello, glositis atrófica, estomatitis angular y síndrome de Plummer-Vinson con la disfagia ferropénica. El diagnóstico etiológico, como habíamos visto en las anemias carenciales, el aumento de las pérdidas, ya sea por hipermenorrea, lo más frecuente en mujeres jóvenes, o en pacientes añosos por cáncer de colon, hemorroides, hematuria. En aumento de los requerimientos en el embarazo y en la lactancia, en ingesta escasa de hierro hemínico, ya sea por desnutrición o por restricción alimentaria, y en algunos casos por alteración en la absorción. El tratamiento fundamental: mejorar el aporte, disminuir o eliminar las pérdidas y corregir la mala absorción. ¿Por qué? Porque si uno no disminuye o elimina las pérdidas, por más de que nosotros sigamos reponiendo, la pérdida va a ganarle a la reposición. Por ejemplo, en el caso de una metrorragia secundaria miomas, que habría que resolverlo, o en una anemia secundaria por un cáncer de colon que está teniendo hemorragias digestivas. Entonces, mejoramos el aporte con el hierro hemínico de la dieta o con el suplemento de hierro, ya sea vía oral, intramuscular o endovenoso. El tratamiento de la suplementación con hierro, hay un cálculo que podemos hacer, que es 2.5 miligramos por peso por la variabilidad de la hemoglobina, que es la hemoglobina objetivo menos la hemoglobina actual,
y siempre tenemos que sumarle 1 gramo del depósito, que como habíamos visto, este círculo cerrado es de 1 gramo el depósito de hierro en la médula ósea. El tratamiento vía oral es la elección, ¿sí? La mayoría contienen entre 60 a 80 miligramos de hierro elemental. Sabemos que se absorbe el 10%, o sea, 6 a 8 miligramos, y un máximo indicado de 2 comprimidos al día. Generalmente se intenta que sea alejado de las comidas por lo menos 30 minutos y en lo posible con algún jugo cítrico que mejora la absorción. Ahora, tenemos también la posibilidad del tratamiento con con hierro intramuscular, que como máximo se aplica 3 veces por semana, aporta 100 miligramos de hierro elemental. Generalmente trata de no utilizarse, salvo que la absorción sea errática o que el paciente no tolere el hierro vía oral, pero en ese caso y en el contexto de que hoy en día el hierro endovenoso es mucho mejor tolerado, se trata de evitar el intramuscular porque genera mucho dolor y puede dejar la impronta o lo que llamamos el tatuaje posteriormente. Y a nivel de endovenoso, la desventaja es porque hay que aplicarlo en hospital de día y necesita un par de horas de internación, pero que hoy en día sí son mucho mejor tolerados. Entonces, las ventajas y desventajas del intramuscular, como comentábamos, y del endovenoso tenemos el hierro sacarato, el hierro carboximaltosa y el hierro isomaltosa. Característicamente, uno de los más usados a nivel internacional es el hierro sacarato, que aporta 200 miligramos de hierro elemental, se pasa en 2 horas, ¿sí? Se puede repetir semanalmente hasta 600 miligramos por semana, pero hoy en día el que más se está utilizando por la posibilidad de pasar hasta 1 gramo en la misma infusión es el hierro Ferinject, que se pasa en 30 minutos y tiene una muy buena tolerancia. Ahora, para quienes dejamos esto, entonces a los que tienen intolerancia o inefectividad con el hierro oral, aquellos que son refractarios al hierro vía oral, los que necesitan una recuperación rápida y en aquellos que necesitan reemplazo de las transfusiones, por ejemplo, por motivos religiosos. Y en concomitancia con los estimulantes de eritropoyetina en los pacientes con insuficiencia renal crónica. La duración y la respuesta al tratamiento, 1 mes para corregir los índices hematimétricos, y como veíamos, como les había mostrado en esa curva donde veíamos cómo se corría la hemoglobina y el BCM, necesitamos 1 mes para mejorar la hemoglobina, y luego 3 meses más para corregir los depósitos. Y algunos pacientes, dependiendo de situaciones especiales, necesitarán o no mantenimiento. Entonces sabemos que en pocos días hay una mejoría sintomática, al sexto o octavo día el pico reticulocitario, al mes mejora la hemoglobina y a los 3 meses el BCE. Y en el intermedio, entre 1 a los 2 meses, tendremos este histograma bimodal con una población nueva con hemoglobina normal y la población vieja que todavía está evolucionando. Ahora pasando a otro tipo de anemia, la anemia megaloblástica, donde nos vamos a parar nuestro algoritmo aquí, ¿sí? Con una anemia con BCM aumentado, con reticulocitos normales o disminuidos y un RDW aumentado. Característicamente es un defecto en la síntesis de ADN, ¿sí? Una manifestación temprana en los tejidos de rápida renovación, una activación en la apoptosis y en la hemólisis, y aparte una hematopoiesis inefectiva en la médula ósea. Las causas pueden ser por ingesta inadecuada, por defectos, por ejemplo, por dieta insuficiente, defectos en su absorción, en la anemia perniciosa, por incrementos en los requerimientos en el embarazo, en la lactancia o en el uso de algunos fármacos. Lo más frecuente es en el contexto del uso del metotrexato. La fisiopatología, vemos cómo aquí para la síntesis del ADN necesitamos el folato, y dentro de la cascada del folato vamos a necesitar la B12, y sabemos que entonces cuando no tenemos el folato y no tenemos la B12, vamos a tener un déficit en la producción del ADN. Y obviamente al estar inhibidos tenemos un aumento de la homocisteína en el déficit de ácido fólico y la vitamina B12, y un aumento del ácido metilmalónico que es específico en el déficit de la B12. En el laboratorio, característicamente, vamos a tener aumento del BCM, macrocitosis,
¿sí? Como vemos acá, con glóbulos rojos bien grandes. Podemos tener, obviamente el RW va a estar aumentado con la anisocitosis. Los reticulocitos aumentados, puede haber punteado basófilos, ¿sí? Que son restos de retículos. Ahí ven los distintos restos. Y los neutrófilos hipersegmentados. La anisocitosis aumentada. El diagnóstico para los neutrófilos hipersegmentados es más de 1,6 segmentos o más de 5,5 segmentos. Y característicamente un parámetro como si fuera de hemólisis, pero en el contexto de la eritropoyesis ineficaz en la médula. Entonces tenemos una bilirrubina indirecta aumentada, disminución de la aptoglobina y LDH aumentada. Dentro de los valores, lo más importante que se tienen que acordar es que el déficit de B12 va a ser menor a 200 y el déficit de folato menor a 4. Dentro de los síntomas, lo más característico es la subictericia por esta eritropoyesis ineficaz, la glositis atrófica, los síntomas neurológicos, las parestesias y la ataxia. Dentro del déficit de B12, la más característica tenemos por distintos tipos, ¿sí? Por dieta insuficiente, por liberación disminuida de los alimentos, y por déficit del factor intrínseco, por la falla en la liberación de la B12, por el sobrecrecimiento bacteriano y por las alteraciones intestinales. Que es lo más, acá como vemos en este gráfico, ¿sí? Vemos todo el metabolismo, cómo se une, ¿sí? Una vez que ingresa con el alimento, se disrumpe en el estómago gracias al ácido clorhídrico, y luego se va a unir al factor intrínseco para poder absorberse a nivel del hígado. Las alteraciones más importantes y más relevantes, como les decía, son las alteraciones, manifestaciones neurológicas, y son las últimas en poder recuperarse una vez que se inicia el tratamiento, ¿sí? Generalmente las parestesias, y a nivel de la médula espinal con la mielopatía con el compromiso del cordón posterior. La anemia perniciosa característicamente es la anemia por déficit de B12, por falla en la producción del factor intrínseco, ¿sí? Característico de gastropatía por gastritis autoinmune, que lleva a la destrucción de las células parietales, que son quienes producen el factor intrínseco. Suele asociarse a otros desórdenes inmunes, como en el hipotiroidismo, en la diabetes y en el vitiligo. Generalmente son pacientes añosos y hay cierta asociación con el carcinoma gástrico. Bueno, para el diagnóstico lo importante, vamos a dosar los anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales. La biopsia, en el caso que hagamos la endoscopía, va a demostrar la atrofia gástrica y la evaluación de los niveles de B12. Ahora, con respecto al ácido fólico, sabemos que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, que es muy termolábil, que el requerimiento diario es entre 200 a 400 microgramos por día y que la duración de las reservas dura entre 3 a 4 meses. Se absorbe a nivel del yeyuno proximal y tiene una circulación enteropática. Ahora, aumenta 10 veces los requerimientos en el embarazo y en la lactancia. Las causas del déficit: aumento de los requerimientos, es la más característica de todas, la alteración de la absorción, la disminución de la ingesta y los trastornos en la síntesis de ADN inducidas por medicamentos, el aumento de los requerimientos en el embarazo y en el recién nacido, en las anemias hemolíticas también, las alteraciones en la absorción, en las que tienen enfermedad celíaca, aquellos con enfermedad de Crohn o inducidos por fármacos, la disminución de la ingesta y la asociada a medicamentos, lo más frecuente es el metrorexate, ya que inhibe la anhidrofolato reductasa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos buscar el dosaje de ácido fólico sérico, pero más importante todavía va a ser el dosaje de ácido fólico intraeritrocitario, porque como funciona como con la hemoglobina glicosilada, podemos ver los últimos 3 meses cómo estuvieron los valores de ácido fólico. El tratamiento de ambos, ¿sí? Del déficit de B12 y de ácido fólico. Vamos a ver que el déficit de B12 se puede dar intramuscular, es 1 por día por 7 días, luego una vez por semana por 4 semanas y por último una vez por mes.
El ácido fólico se puede dar intramuscular asociado al B12 cuando hay déficit de ambos, y si no, la reposición puede ser 1 a 5 miligramos por día por 1 o 4 meses. Y el ácido folínico se va a utilizar para contrarrestar el efecto del metronidazol. La respuesta al tratamiento es la prueba terapéutica, que es el patrón de oro, ¿sí? Tiene un pico reticulocitario a los 3 a 5 días, la hemoglobina comienza a aumentar a los 10 días, los neutrófilos hipersegmentados característicamente a las 2 semanas desaparecen, y las manifestaciones neurológicas, como les había dicho, son las últimas de mejorar alrededor de los 3 meses. Por último, la anemia de trastornos crónicos, que vamos a estar parados en esta parte del algoritmo, si es una anemia con BCM normal, con reticulocitos normales a disminuidos, con una RW normal. Y característicamente es secundaria, es la segunda en frecuencia después de la anemia ferropénica, es la anemia más común en los pacientes hospitalizados, ¿sí? Porque generalmente tienen otras comorbilidades, están inflamados, y ocurre en presencia de enfermedades crónicas. Y va a jugar un rol muy importante el diagnóstico de la enfermedad de base que está llevando a esta anemia. Dentro de la fisiopatogenia tenemos 4 mecanismos: la alteración de la incorporación de la hepcidina, así se inhibe la liberación de hierro de los macrófagos, la disminución de la eritropoyetina, la alteración de la respuesta eritroide a la eritropoyetina, se responden menos, y la disminución de la sobrevida eritrocitaria. Esta última es por el aumento de las citoquinas, ¿sí? TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6, que inhiben la expresión de la eritropoyetina y disminuyen la respuesta. Y por último, la disminución de la sobrevida eritrocitaria debido a las citoquinas inflamatorias que generan apoptosis y los radicales libres que dañan a la serie eritroide. Entonces acá vemos cómo la hepcidina es la que termina regulando el pasaje de hierro al plasma dentro de los distintos mecanismos, ¿sí? Nuevamente aquí en la inflamación vemos cómo con la inflamación hay aumento en la síntesis del ARN para luego sintetizar más hepcidina. Dentro de las causas más frecuentes tenemos las de tipos infecciosas, ¿sí? Las de tipo asociadas a enfermedades neoplásicas, las autoinmunes y la de la insuficiencia renal crónica. En el laboratorio tendríamos que pedir siempre el proteinograma electroforético en suero de orina, la inmunofijación, el clearance, los AGD, estos los primeros dos, para ver si no tiene una enfermedad hematológica asociada, por ejemplo un mieloma múltiple, el dosaje de eritropoyetina, las serologías virales, el colágenograma buscando infecciosos, alteraciones del clearance de la creatinina, el dosaje de EPO en el caso de insuficiencia renal, y el colágenograma en enfermedades autoinmunes. Vemos acá en un comparativo del hierro de depósito y el hierro de la eritropoyesis, comparando la hemosideриnemia con la ferropenia. En el diagnóstico diferencial, ya que son las dos anemias más clásicas, la anemia ferropénica con la anemia de trastornos crónicos, vemos que en la anemia de trastornos crónicos, como se instala mucho más gradual, la astenia es menor, la hemoglobina va a estar disminuida, el BCM es normal, puede haber ferremia baja, la transferrina va a estar baja, no aumentada, la saturación es normal, una ferritina alta en contexto de la inflamación, la hemosiderina alta y la hepcidina alta. Y el tratamiento, lo más importante, es el tratamiento de la enfermedad de base. Luego se puede realizar tratamiento con eritropoyetina y con hierro en el caso de la disminución del aporte. Y eso es todo, muchas gracias. Les dejo mi mail por si tienen alguna duda y nos vamos a estar viendo los prácticos.